La cápsula emergió de la sombra con la lentitud de quien teme a la mirada de los vivos. Estaba cubierta de cicatrices, impactos que contaban batallas, quemaduras que hablaban de traiciones. En su interior, acurrucada entre cables rotos, la princesa Aela respiraba con la cadencia de alguien que había aprendido a medir cada aliento como una moneda de vida. Afuera, el vacío se doblaba sobre sí mismo como una cortina negra, y las estrellas, indiferentes, parpadeaban entre la niebla de una nebulosa lejana. Un latido mecánico. Un silbido agudo. Un cierre de paneles. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La transmisión de socorro que nadie esperaba decía más en su ausencia que en sus palabras codificadas: una ciudad en ruinas, un sello real roto, nombres borrados de las listas. La señal llevaba una firma humana recién añadida, una intervención que nadie había autorizado. Los humanos la encontraron por accidente y por un remolino de mala suerte y valentía. La fragata Aurora surcaba una franja olvidada del espacio, su casco cubierto por polvo interestelar, sus luces internas sonando como una vieja casa que cruje. Mateo Rojas, comandante por agotamiento y decisión, sintió primero la vibración en sus botas. Luego la vio, un destello de vio luz entre escombros, y la figura pequeña que sostenía en las manos una pieza de metal con una inscripción humana. El universo contuvo el aliento. Mateo la vio y supo, en el silencio que siguió, que la política era polvo y que la elección que tomaría no cabía en manuales. Había jurado proteger tripulaciones, patrullas y rutas. Y ahora había una vida extraña entre los restos que pedía algo que no estaba en las órdenes. Pero el amanecer no trajo paz. La Aurora era una embarcación hecha para sobrevivir, pasillos estrechos, motores que gruñían, una cocina que olía a café de concentrado y memoria. En la enfermería, una mano humana sostuvo la de la princesa y anotó pulso, temperatura, signos de shock. La princesa tenía ojos como lunas partidas y en su piel trazas de bioluminiscencia que parpadeaban con la frecuencia del recuerdo. No hablaba. No era entendible por los sistemas automáticos. Tenía, sin embargo, una corona desmontada entre las piernas, fragmentos improbables, artesanía que mezclaba metal y biotejido, símbolos que hablaban de pactos rotos. La tripulación murmuró. Hubo nalga en la iglesia de los procedimientos, un informe que debía enviarse a los altos mandos, una decisión que debía esperar. Pero los mandos tardaban. Y las naves que esperan demasiado suelen perder más que tiempo. Algunos guardias miraron con la calculadora de su apetito político. Otros, los pocos que aún recordaban cómo se llamaba humanidad en los rostros ajenos, se acercaron con una mezcla de curiosidad y compasión. Un veterano abrió una caja vieja y dejó un pequeño juguete, una figura de metal de un ajedrecista, con un número rasguñado, C447. La princesa lo tomó con dedos que brillaron apenas, y por un instante pareció escuchar un eco de risas que no pertenecían a su mundo. Los humanos no rezan. Actúan. En la sala de proyecciones, Mateo hizo una excepción, tapó la transmisión oficial y aceptó asumir el riesgo. Ordenó calma, inventó protocolos. Le dijo a su tripulación que la dejaran dormir, que la alimentaran en gotas, que no la entregaran a nadie sin su orden. No fue heroísmo, fue cálculo. La Aurora necesitaba aliados en cada oportunidad. Pero también había razones más antiguas, recuerdos de su ciudad natal, el sabor de la lluvia sobre los adoquines, un piano desafinado en una casa donde había aprendido a prometer que nunca volvería a permitir el olvido. El comandante guardaba en su memoria la imagen de una bandera humana ardiendo en un mundo que había sobrevivido a 3 ocupaciones. Era una cicatriz que lo empujaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La princesa soñó sin moverse, visiones de salones cortados por luz que no llegaba, de manos que la apartaban, de voces que prometían y luego desaparecían. En sus sueños, la familia real se volvió una orquesta sin director, instrumentos que atacaban entre sí, cartas de traición dobladas como cuchillos. Ella tenía, además, algo que la hacía peligrosa para el imperio,
un rastro genético ligado a una tecnología ancestral, un patrón en su sangre que abría códigos, que activaba puertas. Esa herencia explicaba por qué su casa había sido vendida y por qué tantos habían conspirado para borrarla. Pero la Aurora no sabía del código. La Aurora sabía de bocas que necesitaban pan, manos que necesitaban trabajo y una tripulación que aún podía elegir su propia lealtad. La princesa, en su inmovilidad, representó una decisión que era a la vez moral y militar, salvar a una vida a cambio de exponerse a un enemigo mucho mayor. El universo contuvo el aliento. La primera alarma no fue más que un ping, luego, por los conductos, subió el zumbido grave de sensores que detectaban calor. Una patrulla imperial patrullaba franja por franja, devorando rutas. El imperio, con su flota en perfecta formación como una dentadura metálica, había comenzado a aplicar políticas de erradicación sistemática contra mundos que mostraban resistencia o que querían conservar su autonomía. El nombre del operativo era vago y letal, Purga de la Cúpula. Las transmisiones interceptadas hablaban de la corrección de raigambres y de limpieza de trazas, y sus voces tenían el tono de quien diseña mapas de exterminio. Un rugido de motores rompió la calma. Armas pequeñas estallaron contra la carcasa. La tripulación saltó a la acción como en danzas practicadas hasta el cansancio. Mateo se movió con la certeza del hombre que todavía creía que una persona puede sostener el peso de muchos. Ordenó la dispersión de escudos, la simulación de una ruta falsa. La princesa fue llevada a una cámara de gravedad reducida, su respiración se volvió menos trabajosa, sus ojos, sin embargo, registraban cada vibración en el casco de la Aurora. La fragata sufrió la primera pérdida encubierta, un técnico, joven, que había tocado una consola para reparar un fallo, quedó partido por una metralla afilada. Cayó con las manos abiertas hacia el cielo artificial. Sus compañeros cerraron filas. La música de la nave, un bajo humano, una percusión de pasos, se detuvo por un instante. Un piano distante surgió en la memoria de uno de los marineros, su hija había cantado esa melodía en un aula que ya no existía. Fue suficiente. Los humanos no rezan. Actúan. Los buscadores de la Aurora detectaron una transmisión intermitente, firmas de origen Itari y ecos de la princesa que habían sido colgados en redes clandestinas por su propia corte para atraer rescates. La traición venía en capas, mercenarios que vendieron rutas, consejeros que pactaron refugios falsos, hermanos que intercambiaron sangre por salvación. Alguien había marcado a la princesa como activo peligroso y había acordado su detención con el imperio a cambio de impunidad. La primera batalla real fue un fracaso planificado. La Aurora simuló un ataque para atraer a la patrulla imperial hacia un campo de minas de polvo estelar. La maniobra funcionó, las naves imperiales explotaron en silencio pirotécnico, arrojando arcos de detritos que brillaron contra la nebulosa. Las alarmas sonaban como llantos metálicos. La tripulación celebró con miradas cortas y con la pesada sensación de que cada victoria venía con precio. Había cadáveres pequeños, arreglos rotos, y la bonita costumbre humana de enterrar a sus muertos cuando era posible. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, en la red de pasillos, la princesa despertó lo suficiente para tocar la pieza de metal que le habían dejado. Su mano tembló. Los dedos se cerraron en torno al objeto. En ese gesto había más que curiosidad, había reconocimiento. La pieza llevaba una marca humana, la inscripción de un orfanato en la tierra. Un recuerdo cruzó las barreras de la especie, alguien, en otro tiempo, había calcado esa misma mano sobre el timbre de una puerta. Fue un puente pequeño y peligroso entre mundos. A bordo, los rumores crecieron como vegetación en grietas de concreto. Apareció un nombre en los registros, Orden de la Cúpula. Personas de la corte de la princesa habían firmado por su desaparición, alegando peligro dinástico, herencia contraindicada.
Alma y metal, decisiones que buscaban sobrevivir pero que estaban edificadas sobre cobardía. El comandante sintió el peso del saber, no solo era un rescate, era un acto político que podía encender el conflicto de varios sistemas. El universo contuvo el aliento. Decidieron huir hacia el planeta que la princesa llamaba solo por número, S-17. No era un mundo próspero, era un planeta marcado por líneas de guerra antiguas, ruinas de ciudades que alguna vez fueron jardines. Aún así, en sus mapas residía una trampa, el suelo conservaba templos que podían ocultar señales, y sus capas minerales podían cubrir firmas genéticas. La Aurora programó una entrada rasante. Era una apuesta, llegar y desaparecer en la geografía. El descenso fue como una canción rota. El cielo se pintó de nubes metálicas que brillaban con la luz de una estrella moribunda. La nave se desplomó entre tormentas de polvo que olían a azufre y a antiguas cosechas. Al tocar suelo, la fragata tenía la mirada de un animal herido, la tripulación, los ojos de quien ha visto demasiado. Se desplegaron patrullas. Se formaron alianzas con aldeanos furtivos, seres humanos y nativos del sistema que recordaban la cara del imperio y preferían la sombra a la rendición. El primer contacto con la red urbana fue doloroso. Paredes conmemorativas conservaban nombres de muertos, placas en idiomas olvidados. En una plaza central, cubierto por ceniza, había un piano con una única tecla firme. Alguien lo tocó. Surgió una nota, simple y quebrada, que atravesó la tarde como una flecha. La nota hizo que las mejillas de algunos se humedecieran y que otros se enfurecieran. Un niño observó desde una puerta, gritó algo que no se entendió pero que hizo sonreír a un técnico con memoria de padre. Los humanos no rezan. Actúan. La traición interna explotó cuando el supuesto aliado que había ofrecido seguridad abrió los portones y llamó con voz amiga a las fuerzas imperiales. Fue una maniobra fría, vendió la ubicación a cambio de una patente, una promesa de un puesto en la administración imperial. La princesa, al ver la traición, retrocedió en el tiempo, y en su cara brotó la comprensión de que las manos que debían protegerla la habían vendido por una moneda. Sus ojos, antes luminosos, se apagaron por un instante. Mateo no pudo confiar en órdenes lejanas. Órdenes con mellas de papel no calman bombas. Decidió entonces romper la cadena, organizó una pequeña flota de voluntarios, agricultores que tomaron herramientas y las convirtieron en armas, tripulantes que cambiaron uniformes por capas improvisadas. Cada sacrificio que pagaban era una moneda del pasado. Un hermano de tripulación que cargó una carga de detonadores y no volvió, una médica que sostuvo a la princesa mientras las cámaras caían y dijo su nombre sin hablar. El universo contuvo el aliento. En la noche del asedio, la luna del planeta se tiñó de rojo por la luz de las explosiones cercanas. La batalla fue claustrofóbica, pasillos de escombros, trampas improvisadas, el silbido de proyectiles que rompían aire y hueso. La Aurora recibió un golpe final cuando decidió estallar sus propias cápsulas de propulsión para abrir un corredor de escape para la princesa. Fue una decisión de hierro, la torreta principal explotó en una lluvia de chispas, y la fragata dejó tras de sí un rastro de fuego que pareció una herida abierta contra el negro. Los muertos fueron contados en silencio. La memoria de la tierra se hizo presente en pequeñas cosas, un ladrazo de piano que alguien tarareó, la sombra de una bandera quemada que alguien recogió y dobló como reliquia. Mateo, en la penumbra, tocó una pieza metálica que llevaba la inscripción del orfanato. Los recuerdos le golpearon como una bandera en llamas. Tenía culpa y orgullo en la misma medida. Los humanos no rezan. Actúan. La procesión de estrellas fue el nombre que la gente dio al lugar donde la tecnología olvidada del linaje de la princesa podía reconfigurar redes. Era una estructura orbital de cristales y placas que resonaban con pulsos genéticos. La corte la había ocultado, creyendo que cualquiera que la encontrara sería consumido por el imperio. Aela, con la ayuda de la tripulación que sobrevivió, llegó allí en una cápsula protegida por restos de la Aurora.
El lugar respiraba con luz. Fue como entrar en el interior de un órgano gigante, la luz subía y bajaba en ritmos, las placas cantaban en frecuencias que parecían conocer la lengua del alma. La princesa alcanzó el centro y apoyó la mano sobre un núcleo que respondió con un brillo que inundó los recuerdos, imágenes de su infancia, de su madre tocando un arpa, de manos que la empujaron fuera de la sala real por seguridad. Pero también mostró las manos que la traicionaron, sus nombres brillando como cuentas negras. Las fuerzas imperiales llegaron como sombras largas. Sus naves se alinearon como una trompeta de hierro. Comenzó la más desesperada de las decisiones, o el núcleo se activaba y enviaba un pulso que rompería las redes de control imperial, o la princesa se rendía y el imperio la desechaba con pruebas y razones. Mateo miró a su tripulación, vio cansancio, tristeza, determinación. Tocó la pieza humana que había llevado siempre en el bolsillo, una medalla hecha de una moneda doblada por un padre en alguna tierra remota. Fue un gesto pequeño, pero fue suficiente. Los humanos no rezan. Actúan. La activación no fue suave. Requirió sangre y sonido. Para sintonizar el núcleo, la princesa necesitó que alguien cantara, no palabras, solo notas, y en esa carencia de voz humana surgió el eco del piano perdido. Un técnico, herido, se arrastró hasta la sala central y golpeó la tecla del viejo juguete que había traído. La nota fue pobre, rasgada, pero suficiente para que el núcleo reconociera la huella humana como clave de sintonía. La luz explotó en patrones que parecían manos extendiéndose hacia el cielo. La respuesta del imperio fue inmediata y brutal, proyectiles de vacío, pulsos electromagnéticos que borboteaban la piel, y una onda de choque que laminó la gravedad por instantes. Mateo, en el centro del combate, tenía en sus manos una palanca que fue más simbólica que mecánica, fue el peso de la humanidad puesta en un acto final. Ordenó a su gente que rompiera formaciones, que arriesgaran lo imposible, que empujaran con la rudeza de quienes han sobrevivido por pura voluntad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La explosión final vino con la calma de una tormenta que por fin se suelta, el núcleo liberó un pulso de información que corrompió las matrices de control imperial, deshabilitó sensores y encontró una grieta en la autoridad del imperio. Las naves enemigas, privadas de sus autopistas de mando, comenzaron a perder formación. Algunas cayeron en espirales de fuego, otras se desconectaron y huyeron sin ideas. La victoria no fue limpia. Fue un mosaico de pérdidas. La Aurora ya no existía como navío, y la princesa había gastado parte de su esencia para activar el núcleo. Había pagado con memoria, con fragmentos de su infancia, con voces que se apagaron para siempre. En su rostro había marcas de un sacrificio que no se contaba en coronas traídas por berlinesas cortesanas, era la marca de quienes aceptan que salvar a otros implica perderse algo propio. El universo contuvo el aliento. En la calma que siguió, los que quedaron respiraron con la pereza de quienes han pasado por un tormento largo. Las ciudades cercanas, que habían visto la procesión de escombros, comenzaron a recomponerse. Los aldeanos enterraron a sus muertos con ceremonias improvisadas, y las notas del piano, la única tecla que quedó firme, sonaron a modo de himno para los futuros olvidados. La princesa Aela, con menos brillo en su luz pero con una claridad nueva en la mirada, plantó la primera semilla de un acuerdo. No pretendía coronas. No buscaba venganza. Quería una red de seguridad para aquellos que el imperio pretendía borrar. Fue un cambio sutil, el reino dejó de ser herencia para ser refugio. La gente la miró y la acompañó. Mateo, con las manos llenas de polvo y memoria, sintió que su ciudad natal le hablaba en silencio, los adoquines se movían en los recuerdos, y el piano desafinado entonaba. Los humanos no rezan. Actúan. La operación que habían lanzado en la procesión de estrellas comenzó a generar efectos en otras franjas del espacio.
Naves que no habían encontrado coraje antes comenzaron a bloquear rutas de suministro imperial. Los nombres de los traidores aparecieron en listas que nadie podía borrar por completo. Algunas casas reales del sistema comenzaron a replantear sus pactos. La traición, que fue la causa de todo, ahora recibía su propio juicio. La gente que había vendido a la princesa ahora temía el quiebre de los lazos que les daban protección. En la plaza principal del planeta S-17, la comunidad erigió una placa sencilla, una tablilla con los nombres de los que habían dado la vida y de los que habían decidido no mirar hacia otro lado. Sobre ella, la pequeña pieza metálica proveniente de la Tierra fue colocada como talismán. Un niño la tocó y rió. Al tocarla, la risa pareció correr por las placas como un río que no se secaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mateo, cuando por fin pudo, escribió una nota breve en un registro que enviarían a la red de mercantes independientes: no entregamos personas. No entregamos memoria. Si buscan alianza, que sea para proteger, no para devorar. La frase corrió por cables y por radios apagadas y llegó a oídos de aquellos que aún recordaban quién era la humanidad. La princesa no reclamó títulos. Adoptó una misión. Caminó por los mercados, tocó manos curtidas por la vida y escuchó historias de pérdidas y de niños que habían olvidado cómo sonaba la lluvia. Ella aprendió la palabra que los humanos usaban para aquello que los movía: orgullo. No el orgullo de la vanidad, sino el orgullo de quien se sabe capaz de sostener lo que ama. El universo contuvo el aliento. Final musical, una nota de piano que se prolonga y se apaga. Un viento que limpia la ceniza. Una flor que se abre en arena que antes solo conocía la pólvora. La gente montó guardias, consultó mapas, redactó tratados y, sobre todo, se prometió vigilias. Lo que habían despertado no era solo una princesa o un plan, era una idea que saltaba de boca en boca y que no cabía en el control de un imperio central. Los humanos no rezan. Actúan. La aurora, en fragmentos, quedó como monumento en la ladera. Una placa improvisada marcó la valentía de quienes se inmolaron. La pieza del orfanato se colgó en la entrada del refugio, recordatorio de que cada ser rescatado llevaba, aún en sus manos, la huella de otros mundos y de actos pequeños que cuidan memoria. Aela, con la fragilidad de quien sobrevivió a la traición, plantó un símbolo compuesto de biometal y madera humana en el centro de la plaza. No era una corona, era un poste que recordaba que la seguridad se construye con manos de ambos mundos. Mateo, sentado a su lado, escuchó voces que le hablaban de su ciudad natal y de la promesa que había hecho a un niño que ya no estaba. Recordó la lluvia sobre los adoquines y el piano desafinado. Sintió pena. Sintió alivio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Epílogo corto para la memoria. En un rincón de la galaxia, la historia de una princesa traicionada y de un comandante humano se convirtió en canción sutil. Mercantes la contaron por raciones de pan, niños la susurraron en juegos, y técnicos la imprimieron en placas que se escondieron en parques para que nadie las borrara. Era la leyenda de cómo una especie, despertada por la defensa de otra, encontró su voz no para dominar sino para proteger. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.